Hay unos parámetros generales que en base a esto se forma el plan de alimentación y el plan de nutrición, lógicamente teniendo en cuenta el punto en que te encuentras actualmente, tu estado de forma y también el tipo de cuerpo que tú tienes. Yo te voy a hablar de ellos para que los tengas un poco más claros y vamos adentrándonos en el tema. En base a esta estructura se crea el plan de entrenamiento de alimentación, lógicamente enfocado en tus mejoras en el aspecto físico y en el aspecto de la salud. Y la base está conformada por la alimentación, entrenamiento y descanso. El orden de importancia está estructurado de esta forma. La alimentación viene a ser la base de todo. El entrenamiento, según orden de importancia, viene a ser lo segundo y el descanso lo tercero. ¿Por qué de esta forma? Cuando nosotros tenemos un plan de alimentación muy bien estructurado, quiere decir que el cuerpo le estamos dando el estímulo adecuado para que el cuerpo pueda crecer. ¿Cómo crece el cuerpo? Comiendo suficientes alimentos sanos, alimentos que aporten los nutrientes que él necesita para crecer, para que se vea forzado a ganar ese tamaño. Nutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas saludables, no dejando aparte las vitaminas, los micronutrientes y este tipo de complementos a la alimentación que también es importante tener en cuenta. Lo segundo es el entrenamiento. Según el entrenamiento que está estructurado, ya sea para tener un aumento en el peso, en el volumen, en el tamaño de tus músculos, o en el caso contrario, para la disminución de peso, ¿cierto? Y ganar un poco más de agilidad y lógicamente una mejora en la salud. El entrenamiento, según su organización, va a tener unos resultados u otros, ya sea el aumento de masa muscular y de tamaño en el cuerpo o la disminución de peso corporal. Y por último, el descanso también es importante, porque si tú tienes un entrenamiento planteado para 5 días y 2 días de descanso, debes utilizarlo tal cual como está establecido. Porque si por el afán de conseguir objetivos más rápidos no utilizas tu descanso o no descansas adecuadamente, lo que vas a crear en tu cuerpo es un cansancio crónico y en próximos entrenamientos, semanas siguientes, meses siguientes, cada vez tu rendimiento va a ir decayendo por no descansar los días que tenías ya establecidos. Si fallamos en alguno de estos 3 aspectos, alimentación, entrenamiento, descanso, lo que va a suceder es que vamos a ralentizar nuestro proceso y nuestras ganancias van a ser mucho menores. Te voy a explicar por qué la mentalidad para mí debería estar en la base de la pirámide. Más que todo, esto es un tip personal y lo digo por experiencia propia. Si no tenemos una mentalidad fuerte, no nos acondicionamos mentalmente, nos capacitamos, no vamos a poder reflejar ese cambio exterior que nosotros queremos que las demás personas vean. ¿Por qué? Porque si tu mente está débil, en algún momento y normalmente en los inicios de todos los procesos que nosotros tenemos en la vida, en este momento o en este caso, hablando de un cambio físico y un cambio en nuestro estilo de vida, si la mente no está fuerte, vamos a dejarlo a un lado o vamos a decaer en el proceso y por eso es que muchas personas se adentran a hacer un cambio físico, a tener un mejor estilo de vida saludable y lo dejan en corto tiempo, en semanas o unos cuantos meses lo dejan a un lado. ¿Por qué? Porque no prepararon su mente para soportar un poco e irse acostumbrando a estos cambios físicos y a este esfuerzo que ellos deben hacer. Pero hoy no te vine a hablar de la mente, sino de cómo entrenar, cómo está estructurado todo para que tú tengas unas ganancias musculares y un progreso en tu estilo de vida. Según los parámetros generales que te hablé anteriormente, se establecen el plan de entrenamiento, el plan de alimentación, según tu condición física y según tus expectativas. Ahora vamos a hablar específicamente de los ectomorfos, de estas personas que se les suele llamar delgadas o personas flacas, cómo debes entrenar. Si eres ectomorfo, te recomiendo hacer entrenamientos de todo tipo, entrenamientos con peso corporal o con peso exterior. Entrenamientos como press de banca, zancadas, sentadillas. ¿Por qué este tipo de entrenamientos? Porque estos entrenamientos con pesos libres, de los cuales te estoy hablando, ellos involucran varios grupos musculares. Te daré un ejemplo de un ejercicio que involucra varios grupos musculares, la sentadilla, por ejemplo. Cuando tú haces una sentadilla con peso libre, que tienes la barra aquí sobre tus hombros, sobre tu espalda, que estás en esta posición y llegas abajo,
estás utilizando no solamente las piernas, sino también estás utilizando tu abdomen y tu espalda como estabilizadores para mantener la postura y no desbalancear tu cuerpo. Entonces también estás trabajando los abdominales y estás trabajando la espalda baja sobre todo. Te doy otro ejemplo, también cuando haces un press de banca. Cuando haces press de banca, que es ese ejercicio que te acuestas y tienes la barra sostenida sobre tus manos y haces un empuje hacia arriba, estás trabajando directamente el pecho, pero también tu tríceps está trabajando. Entonces, este tipo de ejercicios con pesos libres, ya te he dicho que involucran varios grupos musculares, y por involucrar varios grupos musculares vas ganando fuerza en tu cuerpo. Y cuando ganas fuerza, puedes ir haciendo entrenamientos progresivos, y lo que todos ustedes quieren es ir ganando tamaño cuando son personas delgadas. Pero queda una pregunta en el aire: ¿por qué no debo hacer el trabajo de máquinas? No estoy diciendo que no lo debas hacer. Recomendación: pesos libres, y te explicaré por qué no es tan recomendable al principio hacer entrenamientos con máquinas. El ejemplo que te voy a dar es cuando haces, por ejemplo, un ejercicio de bíceps en una máquina. Tienes que estar en la posición sentado y solamente estás trabajando tu movimiento en el brazo. Estás moviendo la articulación y solamente el bíceps es el que está trabajando. No estás involucrando ningún otro grupo muscular. Y al aislar los músculos en estas máquinas, el proceso de ganancia muscular y la ganancia de fuerza va a ser mucho menor. Por eso, en comparación entre pesos libres y máquinas, recomendación: mucho mejor pesos libres. Ahora te harás la pregunta: ¿por qué el peso libre? Trabajarlo de esta forma. La ganancia de fuerza es mucho más rápida y mayor cuando se trabaja pesos libres. Y por ende, cuando tienes más fuerza, puedes ir haciendo entrenamientos con cargas progresivas, es decir, ir aumentando peso, ir aumentando repeticiones, y de esta forma podrás ir ganando volumen mucho más rápidamente. ¿Cuándo puedes entrenar con máquinas? Cuando tengas una ganancia muscular considerable y también cuando hayas ganado la suficientemente fuerza. Puedes hacer un entrenamiento mixto entre máquinas y pesos libres, pero teniendo cierta inclinación sobre los pesos libres. En los ectomorfos no hablaré tanto del entrenamiento cardiovascular, porque si es para una mejora estética, no es tan recomendable hacer entrenamientos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque los entrenamientos cardiovasculares lo que hacen es contribuir en la pérdida de calorías y por ende en la pérdida de peso. Y esto no es lo que ellos están buscando. Si quisieras trabajar el entrenamiento cardiovascular, te recomendaría que lo hicieras moderado o bajo, no entrenamiento de alta intensidad, porque las ganancias que vas a tener con la alimentación, con el entrenamiento, las vas a perder durante estos entrenamientos tan intensos. Ahora hablemos de los endomorfos, que son estas personas que tienen algo de sobrepeso y su cuerpo es bastante voluminoso. ¿Cómo deben entrenar su cuerpo? Ellos deben darle, o ustedes deben darle prioridad a los entrenamientos con máquinas. Te voy a explicar por qué, en comparación a los ectomorfos, debes darle prioridad a los entrenamientos con máquinas. Porque normalmente, por las condiciones físicas en las que vienes, la situación actual no te permite realizar entrenamientos con tanta exigencia. Lo mejor es hacer un reacondicionamiento, una reestructuración física para que ya sí puedas ir adentrándote luego en el entrenamiento con pesos libres. Ahora, el entrenamiento de máquinas. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Cuando tiras a hacer una sentadilla con un peso libre, si tienes algo de sobrepeso, tu movilidad va a ser dificultosa y también vas a sobrecargar las articulaciones, en este caso las rodillas, y vas a sobrecargar la espalda. Y esto no es tan bueno porque esto interrumpiría el proceso en el cual te estás adentrando a hacer. Además de esto, las máquinas te ayudarán a tener una mejor condición física, ir tomando fuerza para ir creando progresos considerables en tus entrenamientos. Puedes ir probando entrenamientos multiarticulares, como por ejemplo en la máquina del press de banca. Puedes ir probando estos ejercicios, siempre teniendo en cuenta no levantar pesos tan excesivos, porque esto lo que te va a hacer es ganar mucho más volumen y no es el resultado que estás esperando, no es lo que tú quieres. También debes enfocar tu entrenamiento en la parte cardiovascular o en los entrenamientos cardiovasculares o entrenamientos de HIIT, porque estos entrenamientos contribuirán a tu mejora en tu condición física y por ende perderás ese sobrepeso que tienen las personas endomorfas, y esto ayudará también a maximizar las ganancias y hacer progresos agigantados
en el entrenamiento anaeróbico, en este caso el entrenamiento de pesas que estás teniendo. Y por último, le daré una recomendación a los endomorfos que si tienen algo de sobrepeso o debilidad en alguna de sus articulaciones, incluyendo también la espalda, tratar de no hacer ejercicios que generen impacto, ejercicios saltando, porque esto deteriorará la salud y también los hará parar un momento hasta que se recuperen y puedan hacer próximos entrenamientos. No se te olvide dejarme una manito arriba para que este video llegue a muchas más personas, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más información útil para ti. Te dejaré en la descripción de este video mis redes sociales para que me sigas, que allí subo contenido mucho más seguido. Gracias, Dios les bendiga.